El apóstol Pablo habla de su ministerio como ejemplo para todos los que predicamos. Su propósito en esto, desde luego, tenía que ver con sus exhortaciones a la iglesia de Corinto. Estoy hablando de 2 capítulo 6, los versículos del 3 al 10. Y en toda esta carta Pablo describe, él describe su ministerio como ejemplar, porque él quería convencerles en cuanto a las enseñanzas, sus exhortaciones, las advertencias acerca de falsos maestros. Pero Pablo, el capítulo 1, verso 12, afirma que su ministerio era sincero. Capítulo 2, del 14 al 16, era el ministerio victorioso. Capítulo 3, del 1 al 3, un ministerio aprobado. Capítulo 3, del 7 al 11, un ministerio glorioso. Capítulo 4, del 7 al 18, el ministerio de sufrimiento. Le costó mucho lo que Pablo hacía en el ministerio. Y luego capítulo 4, 16 hasta el capítulo 5, verso 10, ministerio de esperanza. La dedicación de Pablo a su ministerio se expresa en capítulo 5, de los versículos 11 al 21. Entonces, concluye aquí en capítulo 6, de los versos 3 al 10, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Él no tenía más alto concepto de sí que el que debe tener. Esto no lo dice con un orgullo carnal. Era el simple hecho. Él habla de los hechos de su ministerio que nadie podía negar. Él exhorta a los corintios en versículo 1 a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esta exhortación sirve como preludio para las advertencias de los versículos 14 al 18 de este mismo capítulo. Segunda a los Corintios capítulo 6, los versículos 14 al 18. Pero para que su exhortación y su advertencia sean efectivas, él les recuerda de las pruebas de su ministerio, de los dolores, cuidados, el sufrimiento que él había sostenido. Con esto él establece, les recuerda de su ejemplo, de su propio carácter y de su autoridad como fiel apóstol de Cristo. Él repite mucho de esto en el capítulo 11, versos 23 al 28. Ahora vamos leyendo este texto. Versículo 3. No damos a nadie ocasión de tropiezo en nada. Los que predican pueden causar tropiezos. Pablo no, para que nuestro ministerio no sea vituperado o desacreditado. Si el hermano que predica tropieza o si hay mancha en su vida, en su conducta, en su actitud, en su carácter, habla, hábitos, diversiones, si no practica lo que predica, el evangelio que predica sufre.
desde luego, y es vituperado. El Evangelio es juzgado por el mal ejemplo del que predica. Se puede decir que el mensaje es juzgado por el que lo predica. Y es muy cierto. Pablo habla en muchos textos de no causar tropiezos. Vemos esto en Romanos 2 y en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, también Filipenses 12:15. Él está muy cuidadoso en cuanto a no causar tropiezo. La vida del hermano que predica es otro sermón. Su vida es un sermón. Y muchas veces es el único sermón que la gente observa. Primera de Pedro 3, del 1 al 4, la hermana cuyo marido es incrédulo, ella le gana sin palabra por su conducta casta y respetuosa, con espíritu afable y apacible. Su vida apacible, su carácter, habla. Ella está exhortando a su marido por medio de su vida, su carácter y su espíritu afable. Ahora volviendo al texto, estamos en 2 Corintios capítulo 6, verso 4. Más bien, en lugar de que nuestro ministerio sea vituperado, más bien en todo nos recomendamos como ministros de Dios, con toda confianza. El que predica se recomienda a sí mismo como predicador digno de ser escuchado por la vida que él ha llevado y por la obra que él ha hecho y por la experiencia que todos conocen. Esto lo recomienda y de esto él puede hablar. Porque los hechos hablan por sí solos. Los hechos hablan por sí solos. Como yo digo, son sermón. Y todo predicador debe recordar esto siempre. Pablo no hace esto para exaltarse a sí mismo, sino para convencer a otros que él pone en práctica lo que enseña y no lo pueden negar. Es como Jesús dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Y Pablo está desafiando a todos a decir que si había en él alguna mancha. Él dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Primera carta, capítulo 11, verso 1. Entonces, él dice, aquí nos recomendamos, es hablar favorablemente de alguien, elogiarlo, presentarlo como calificado, digno de ser recibido como predicador, para que su mensaje sea recibido. Este es el propósito. Todo tiene que ver con convencer a la gente de la verdad, del evangelio que predicamos. Entonces, por ejemplo, compárese el papel o los papeles que uno tiene que presentar cuando busca empleo. ¿Qué son? Recomendaciones. Son
recomendaciones de él mismo o de otros patrones o supervisores donde haya trabajado. Muy bien, dice Pablo, en mucha paciencia. Y hermanos, muchas veces la palabra macrothumia debe ser traducida perseverancia. Y aquí también debe ser, porque es permanecer a pesar de tribulaciones. Persevera. Sigue adelante, cargando el peso de dificultades. Santiago 1:12 soporta dice tentación y debe ser prueba. Él está hablando de lo que se soporta, no es la tentación, sino la prueba. Santiago 1:12. Primera de Pedro 2:20 soporta aflicciones no merecidas. Pero esto no es, hermanos, esto no es resignación pasiva. Simplemente doblar los brazos y bueno, yo puedo aguantarlo. No. Él soporta pruebas, pero persiste, persevera. Sigue obrando y luchando victoriosamente. Es lo opuesto de retroceder. Retroceder, como vemos en Hebreos 10, los últimos versículos de Hebreos 10 y también segunda de Pedro, capítulo 2. Si Pablo, por ejemplo, no hubiera persistido en su ministerio, ¿qué podría predicar? ¿Qué podría escribir? No, nada. No le hacían caso. Pero no podía negar el ejemplo de su ministerio. Es por eso que lo presenta con confianza. El propósito no es para buscar su propia gloria, yo repito, es para dar fuerza y peso al mensaje, para que lo acepten, para su bienestar espiritual, para su salvación. Es el propósito de todo esto, lo que Pablo está diciendo. La Biblia habla mucho de ser llevados como niños fluctuantes por falsas doctrinas. Y hay hermanos que se dejan llevar. Los se propagan a las instituciones de las iglesias de Cristo o la iglesia patrocinadora, bueno, toda clase de cosas que las iglesias de Cristo aceptan del mundo sectario. Hay iglesias que son afectadas por el pentecostalismo, el evangelio social, toda clase de enseñanza de los hombres. Ahora, otra cosa muy importante en cuanto a que el predicador puede recomendarse a sí mismo, recomendar su ministerio. Él tiene que evitar el problema del materialismo. Avaricia, que es idolatría. ¿El predicador puede ser afectado por eso? Oh, sí. Claro que sí. Claro que sí. El afán, preocupaciones, ansiedades. Y por eso Jesús y Pablo hablan mucho acerca de este problema. Ahora, la paciencia o la perseverancia, Santiago 1:3 habla de la prueba de vuestra fe y la que perfecciona el carácter del cristiano. Somos fortalecidos con todo poder para tener la paciencia o la perseverancia.
es decir, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios 3, 16. Muy bien, entonces persistir en qué? Ser constantes en qué? Bueno, en la doctrina de los apóstoles, muchos textos. Hechos 2, 42 y 1 de Juan 4, 6. El apóstol Juan enfatiza que somos de Dios, los apóstoles somos de Dios, y el que nos escucha está escuchando al Señor. Claro que sí. Y en hacer bien, persistir en hacer bien. Romanos 2, 7. Persistir en llevar buen fruto. Lucas 8, 15. Persistir en correr la carrera que nos ha sido propuesta. Tantas cosas. La palabra perseverancia tiene tanta aplicación. Desde luego en orar. Orad sin cesar. Persistir como el amigo a medianoche, como la cananea pidiendo por su hija endemoniada. Persistiendo como la viuda ante el juez injusto. Es lo que Dios quiere. Él quiere, Él no se molesta. Dios no se molesta. Él quiere que el cristiano persista en la oración. Ahora, siguiendo la lectura del texto en versículos 8 y 9, también Pablo habla de la palabra tribulaciones o aflicciones. Mateo 13, 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración, y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Mateo 24, 21, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Él está hablando de la destrucción de Jerusalén. Mateo 24 habla de eso. Mateo 24, cuando él dice, cuando está hablando de las señales, él está hablando de las señales que iban a preceder la destrucción de Jerusalén por los romanos. Apocalipsis 7:14, estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, en cualquier época. Este libro de Apocalipsis es de amplia aplicación. Entonces, el cristiano persevera en medio de tribulaciones. Juan 16, 33, os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Es el ejemplo para nosotros. Vencer al mundo. Hechos 14, 22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Es lo que hacían los apóstoles. Ellos andaban predicando el evangelio, convirtiendo a gente, estableciendo iglesias, y luego vuelven para confirmar, para fortalecer los ánimos de los miembros, exhortándoles a que perseverar en la fe, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. También puede decir paciencia. Seguramente incluye la paciencia, la perseverancia, pues, desde luego van de la mano.
Y lo único es que yo estoy enfatizando que el cristiano persevera, porque él, a pesar de aflicciones y tribulaciones, persiste, sigue yendo adelante, sirviendo al Señor, llevando cualquier carga de tribulación. Ahora también Pablo dice en versículo, en 2 Corintios 12:10, habla de necesidades. Necesidades. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Podemos, hermanos, podemos hablar de esa manera? Es el ejemplo de Pablo. Es el ejemplo que seguir. Es el ejemplo noble de fidelidad. Que cuando él está hablando, ¿se acuerda? Está hablando de que él pidió 3 veces al Señor que le quitara el aguijón de la carne. No explica lo que era, pero alguna cosa que le afligía, le molestaba mucho. El Señor dijo, mi gracia te basta. Y Pablo dice, ok, entonces cuando soy débil, es cuando soy fuerte. Es muy buena actitud que debemos nosotros imitar. Y luego en angustias, significa estrecheces, estrecheces. Salmo 118:5, en medio de mi angustia, invoqué al Señor, el Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. Lo opuesto de estar puesto en un lugar estrecho. Un lugar estrecho, una situación apurada, el Señor me sacó y me puso en un lugar espacioso. Muy, muy, muy hermoso. Salmo 118, verso 5. Hablando de angustias. Que uno está como muy apurado. Y Dios nos saca y nos pone en lugares espaciosos. Donde no hay estrechez. Romanos 8:35, que la angustia no puede separarnos de Cristo. Ahora, versículo 5, él habla de azotes. Cuando él habla de aflicciones, seguramente incluye muchos azotes. Y a veces sin número. Los judíos tenían la práctica de los judíos era que se limitaron. Los azotes se limitaron a 39, 40, 40. Y para no pasar, pues dejaban ya después de 39. Los romanos no sabían nada de eso. Azotaban sin límite. Azotes sin número. En cárceles, sí, Pablo tenía mucha experiencia. Hechos 16, pero estando en la cárcel, convirtió al carcelero en su casa. Él convirtió esa adversidad, la convirtió en oportunidad de ganar gente para Cristo. En tumultos, alborotos, tantos textos en Antioquía de Pisidia, en Listra, en Filipos, en Tesalónica, en Corinto, en Éfeso, en Jerusalén, tantos tumultos. Y ellos, Pablo, en medio de ellos. En trabajos, esta palabra usada por Pablo describe el trabajo así hasta el agotamiento. Muchos textos. Desvelos, su trabajo y sus viajes,
Desde luego le quitaron muchos sueños. Pero ¿qué hicieron él y Silas en la cárcel, en Filipos? ¿Estaban nada más quejándose, murmurando, llorando? No, estaban cantando himnos. A medianoche, cantando himnos en la cárcel. Así uno debe manejar esa experiencia. Buen ejemplo para el cristiano. En desvelos, en ayunos. El punto principal es verso 4. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, enfatizando la vida santa y también el no poner tropiezo al predicar el Evangelio. Él habla de pureza de corazón. Sus motivos siempre eran sanos. Solamente quería salvar almas. Quería establecer y confirmar congregaciones. Él quería entrenar obreros. Eso era su vida, era su propósito. También en conocimiento, desde luego, él pone el ejemplo en cuanto al conocimiento. La palabra longanimidad es macrothumia, que significa temperamento largo, que uno es muy sufrido. El amor es sufrido, no guarda rencor. Es una cosa que solamente quiere bendecir al adversario, quiere volver bien por mal. Y luego Pablo habla en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, no fingido. Estas palabras son, cada palabra merece estudio. Son palabras que deben describir nuestra vida y nuestro ministerio. Verso 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra o por deshonra, en todo fiel, por mala fama o por buena fama, como engañadores, desde luego no eran, pero él está hablando de la acusación de sus enemigos contra él, que eran engañadores. Y luego, como desconocidos, entre algunos, pero bien conocidos entre muchos hermanos. Verso 10, como entristecidos, pero siempre gozosos. Siempre gozosos en medio de todas las pruebas. Él dice esto en varios textos, Santiago lo dice. Y esa es la prueba para nosotros. Si en verdad podemos en verdad decir que somos gozosos en medio de las aflicciones y pruebas. Es el ejemplo dice Pablo, nos recomendamos, porque no tenía nada que esconder. Toda su vida era un libro abierto. Y él habla de esto para dar fuerza al mensaje, al evangelio. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como pobres, pero hacemos ricos a otros. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. No tenemos nada, pero en verdad poseemos todo. Hermanos, hay muchísimos textos en este estudio. Y lo tengo, desde luego, yo estoy leyendo este sermón y con todo gusto se lo mando. Usted me manda un email pidiendo este sermón sobre
lo que Pablo dice, nos recomendamos a nosotros, sería muy provechoso, mayormente para los predicadores. Me mando un email, waynepartain, número 1, @gmail.com, y con todo gusto se lo mando. Así, para que lo tenga, para que tenga muchos textos que desde luego no los he leído. Sería sermón de horas si leyéramos todo. Muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga.